Prepárese para una historia asombrosa que le dejará conmocionado. Un hombre sorprendió accidentalmente a su mujer con su amante. ¿Qué ocurrió después de este desenredo? Lo descubrimos en esta emocionante historia. Antes pensaba que este tipo de situaciones solo se dan en las películas o en las anécdotas, cuando el marido llega a casa de improviso y pilla a su mujer en la cama con otro. Resultó que todas las situaciones están sacadas de la vida. Llevábamos 5 años casados. Todo como todo el mundo, trabajo, casa, vacaciones una vez al año. Aún no teníamos hijos, así que decidimos esperar. Aún somos jóvenes, yo tengo 26 años y mi mujer 25. Queríamos vivir para nosotros mismos. Trabajo en una empresa como jefe de departamento, ya que mi sueldo nos permitía mantenernos a los dos. Mi mujer no trabajaba, pero era ama de casa. Debido al puesto de responsabilidad, a menudo me retrasaba en el trabajo, había viajes de negocios. Trámites constantes, muchos papeles, reuniones con socios, en general, a veces ocurría que llegaba a casa por la mañana. De alguna manera me enfermaba, me sentía mal, en este sentido, decidí volver a casa temprano. No se lo dije a mi mujer, pensé que sería una sorpresa para ella. Llegué a casa y vi que había un extraño par de zapatos de hombre en el pasillo, y desde el dormitorio se oían fuertes gemidos por todo el piso. No entré en el dormitorio, fui a la cocina y empecé a pensar en la situación. Entrar en la habitación y darle en la cara a mi amante, pensé, ¿y por qué? Él no tiene la culpa, la tiene mi mujer, ¿y qué pasa si escribe una declaración sobre mí a la policía? ¿La necesito? ¿Para quién? Entré en el dormitorio cuando habían terminado y se estaban vistiendo. Estaban en estado de shock. Deberías haber visto sus caras. Llamé al amante de mi mujer a la cocina, saqué una botella de coñac de mi reserva y le propuse que habláramos. Durante la conversación, resultó ser un buen tipo, me enseñó toda la correspondencia con mi mujer. Resultó que ella no dijo ni una sola vez que estaba casada, sino que vivía con su hermano mayor. Me presentó como su hermano. Eso es bastante normal, ¿no? Estoy sorprendido. Mi mujer entró en la cocina y dijo que se iba a vivir con su amante. Pero él dijo que no la quería. ¿Por qué iba a querer a una mujer que vive con su marido y le engaña en su piso, en su cama? Dijo que le daba asco. Así que mi mujer hizo las maletas y se fue a casa de una amiga. Y yo pedí el divorcio. Así es como resultó ser mi mujer. Como en la anécdota, pero así es la vida. Resulta que exactamente, esas situaciones están sacadas de la vida. Yo mismo lo he vivido. Y voy a ser honesto, no se siente bien. Suerte a todos, no hagáis trampas. Historia 2. La mujer llamó a su marido y le dijo que llegaría tarde al trabajo. Por la tarde, cuando el marido ya estaba en casa, miró por la ventana y vio que un coche se acercaba a la casa, y de él salía su mujer. Era tarde, y cuando la esposa llegó a casa, el marido le preguntó con quién había venido en el coche, y ella dijo que con un taxi. La esposa nunca dio motivos para dudar de ella y él la creyó. Después de este incidente, pasó un mes y la esposa informó a su marido de que ella y las niñas iban a ir a jugar a los bolos. La esposa informó a su marido con antelación y le dijo a qué tipo de institución iban a ir ella y sus amigas. Y cuando la esposa fue allí con sus amigas, resultó que ese día, y en la misma bolera, descansaba el primo del marido. Y más tarde el marido se enteró por su hermana de que ese día su mujer no estaba en esa institución. El hombre decidió preguntarle él mismo a su mujer, dónde estaba descansando con sus amigas. Y ella le contestó que estaba en esa bolera. Fue entonces cuando tuvo sus primeras sospechas. Un día, cuando el marido salía del local, vio el mismo coche que llevó a su cónyuge a la casa. Esta vez, no se detuvo frente a la casa, sino que se detuvo. El marido decidió seguir a su mujer y, al día siguiente, el mismo coche llevó a su mujer y la dejó en la parada del autobús. El marido decidió hablar con su mujer,
y ella empezó a quejarse del transporte público, de que siempre estaba mal ventilado y de que la gente le pisaba los pies. Empezó a mentir de nuevo. El marido decidió no decirle nada de que sospechaba que la engañaba. Un mes después, el marido se fue de viaje de negocios a Kazán. Pero decidió comprobar qué haría su mujer en su ausencia. Cogió un coche de empresa, y a veces iba a Nizhny, y hacía guardia en casa, pero no pasaba nada, y se volvía. Entonces, llamó a su mujer y le dijo que volvía de un viaje de negocios tal día, y que vendría con invitados, para que ella pudiera prepararse ese día. Pero llegó 2 días antes, y tarde por la noche. Cuando su marido abrió la puerta del tambor con su llave, la puerta del piso estaba cerrada, por dentro. Como no podía abrirla, llamó al timbre, pero nadie le abrió. Entonces empezó a llamar sin cesar y, al cabo de 5 minutos, por fin empezaron a abrirle la puerta. Cuando su mujer abrió la puerta, tenía cara de susto. Pero cuando el marido entró en el piso, no había nadie. En ese momento, los vecinos empezaron a gritar fuerte y llamaron a la policía, pues resultó que habían sorprendido a un hombre extraño en su balcón. Resultó ser el amante de la mujer. Así que el marido se enteró de que su mujer tenía un amante y de que la habían pillado infraganti. Recogió las cosas de su mujer y la echó de casa. La madre de la mujer le pidió al marido que perdonara a su hija, pero el marido no quiso perdonarla. La mujer admitió su culpa y se sintió muy avergonzada delante de su marido. Pero el cónyuge no pudo perdonarla y ella misma solicitó el divorcio. Es cierto, dijo el marido. Era culpa suya y ella tenía que asumirlo. La tercera historia. Marina era una dama prominente, de pechos exuberantes, con chispas en sus ojos marrones. Los hombres la miraban. Pero estaba casada. Y su marido Igor, un director de ventas normal y corriente. Amable y sencillo, pero, según le parecía a Marina, aburrido. Ahí empezó todo. Marina se encontró en un café con un hombre, él la llamaba Artur. Largo o corto, y aquí Marina ya está en sus brazos. Como se suele decir, los malos negocios no tienen truco, pero aquí está el problema, Artur también está casado. Su esposa está siempre en casa sentado en casa, cuidando niños, y comenzó ardientes y amantes, ir a Marina, casa, para tal caso. Bueno, que, Igor todo el día en el trabajo, el hijo en la escuela casi hasta la noche, y Marina, en todo caso, el horario de trabajo y el movimiento puede ser. Igor, muy trabajador, no notó nada. Ni un extraño olor a extranjero en el piso, ni la extraña frialdad de su mujer. Ella no le quería. Hasta que se encontró con un vecino en la entrada. El vecino le preguntó, Igor, ¿quién es ese pariente que viene a verte? ¿Qué quieres decir? Igor se sorprendió. Sí, tu mujer se la encontró ayer en la entrada, iba paseando con un hombre, dijo que era tu pariente. Me pregunto, no sé nada, contestó Igor. Y le pidió a su vecino que no hablara del tema con Marina. A la mañana siguiente, tras revisar su correo, Igor no apagó el ordenador, sino que puso la webcam a grabar lo que ocurría en la habitación y apagó la pantalla. Por la noche descargó el vídeo en un pendrive, al día siguiente lo comprobó en el trabajo. Nadie y nada. Y así hasta el jueves. El jueves por la mañana estaba hojeando la grabación del miércoles y, de repente, ¡uy! Ahí vienen los tortolitos. Todo se grabó con una calidad perfecta. Esa es la fotografía. Igor estaba enfadado, estupefacto y destrozado. 10 años de matrimonio tirados a la basura. Con la ayuda de la videovigilancia instalada en el taller de su patio, Igor consiguió averiguar la marca y el número del coche de Artur. Luego fue cuestión de técnica, un viejo amigo y compañero de las autoridades averiguó fácilmente y el propietario del coche, y el número de teléfono, y los lugares de residencia. En un día libre Igor iba a ir de compras con su esposa y visitar a un viejo amigo.
Ni que decir tiene que la dirección de la vieja amiga se la sugirió una compañera de ópera, e Igor llevaba en el bolso una tableta con un historial de amantes ardientes. Cuando Marina vio un coche familiar en el patio derecho, se puso un poco tensa, pero no lo demostró. Más adelante todo transcurrió según lo previsto. La mujer de Artur abrió la puerta, no Igor, no Marina, no lo sabía, y llamó a Artur en persona. Vio a Marina y a su marido, y se puso pálido. Igor le contó tranquilamente la situación a la infeliz esposa de Artur. Está mintiendo, no le hagas caso. Son tonterías. No, no lo es. Mira aquí, gran película, se rodó justo en mi piso. Disfrutó de una escena que no era mía, y abandonó la hospitalaria casa de Artur, dejando a Natalia para que se ocupara de la mujer de Artur y del propio Artur. Ni que decir tiene que en el Saxe local había 2 demandas de divorcio sobre la mesa a la vez. Esa es la historia. Y ahora pasamos a la segunda historia. Hoy tenemos una historia muy inusual que sacudió la vida de un hombre. Llegó a casa antes de lo habitual y encontró a su mujer en brazos de otro. Una traición extraordinaria y sus secuelas en esta apasionante historia. Nastia nació y creció en el campo. A diferencia de sus coetáneos, no se precipitó a la ciudad. Tras graduarse en la escuela, se puso a trabajar hasta las tantas en la granja estatal. Serga, como joven especialista, llegó al pueblo donde había nacido y vivido Nastia. Según el programa con el que llegó Sergei, se les proporcionó vivienda en el pueblo y se les concedieron subsidios además de sus salarios. Según las condiciones, Sergei tenía que trabajar en el pueblo al menos 2 años. Para los estándares del pueblo, Sergei era un novio envidiable. También era muy alegre y sociable. Conocieron a Nastia en un club. Antes de Sergei, Nastia nunca había sido amiga de ningún chico. Él fue su primero en todos los sentidos de la palabra. Ambos jóvenes estaban enamorados, no podían existir el uno sin el otro. Sergei se reunía con Nastia todas las tardes a la salida del trabajo. 3 meses después empezaron a vivir juntos, y 2 años más tarde Sergei pidió la mano y el corazón de Nastia a sus padres. 2 años después se mudaron a la ciudad. Ambos eran felices. Sergei, aunque se divertía en público, incluso en algún lugar flirteaba con diferentes mujeres, pero más allá del flirteo las cosas no iban a ninguna parte. Sergei siempre quería volver a casa con su amada esposa. Sergei trabajaba, Nastia era ama de casa. Pronto se quedó embarazada y dio a luz a su hija Valia. Nastia cuidaba de la casa, de la hija y de su marido. Y Sergei no perdía ni una sola oportunidad de ganar algo y traer a casa un penique extra. Pasó el tiempo, la hija Valia ya ha ido al 4º grado, ya caminaba independientemente a casa desde la escuela. Calentaba su propia comida y preparaba los deberes. Nastia también quería ayudar a su marido de alguna manera. El piso estaba hipotecado, el dinero no alcanzaba, y apareció la oportunidad. Su hija había crecido. Nastia, como no tenía estudios aparte de la escuela, consiguió un trabajo como taxista. Nastia trabajaba en un equipo masculino, los conductores eran en su mayoría hombres y, por supuesto, para que la operadora diera la mejor orden, algunos conductores llevaban una chocolatina o algún ligero flirteo. Dimitri estaba casado, tenía 30 años. No tenía estudios y tampoco ganas de hacer nada. De alguna manera vivía una vida especial, sin preocuparse de nada. Se casó como el amor, tuvo un hijo. Vivía con su mujer en casa de los padres de ella. Trabajaba como taxista. Cuando Nastia vino a trabajar como operadora, Dimitri enseguida se fijó en ella. Había algo salvaje en ella, algo que quería superar. Dimitri flirteaba abiertamente con Nastia. Nastia, que, salvo su marido, no conocía de nada a los hombres, no entendía cómo debía reaccionar ante el flirteo de Dimitri. Ella está casada, tiene un hijo, él también tiene mujer e hijo en casa. Y Nastia amaba a su marido, pero le parecía que le faltaba algo en su vida. Su marido, su primer y único hombre, vino del pueblo, dio a luz a un niño.
Dimitri era insistente y la acosaba con piropos. Su marido cogió un fuerte resfriado y fue trasladado en ambulancia al hospital con neumonía. Nastia le visitaba todas las mañanas antes del trabajo, pero Dimitri no salía de su cabeza, como una especie de borrón. El marido se cansaba más fácilmente, pero de momento no le daban el alta. Dimitri, sabiendo que su marido estaba en el hospital, invitó a Nastia a una cita. Y Nastia se decidió. Por la noche, como de costumbre, Sergei llamó al número de casa de Nastia, hablaron, y Nastia llevó a su hija a casa de un amigo, y fue a reunirse con Dimitri. Después de hablar con Nastia, Sergei sintió algo por alguna razón, pero no podía entender lo que era, una especie de ansiedad. No pudo dormir durante mucho tiempo, se revolvió en la cama del hospital y fue a la recepción para llamar a su mujer. Sonaba, pero nadie cogía el teléfono. Serga se preocupó y salió tranquilamente del hospital, cogió un taxi y se fue a casa. Cuando llegó a casa, vio que no había nadie. Ni su mujer, ni su hija. Sergei volvió al hospital, y hasta la mañana estuvo preocupado. Por la mañana volvió a llamar a casa. Nastia contestó al teléfono. ¿Dónde has estado? ¿Dónde está el bebé? Hemos dormido en casa. ¿Por qué mientes? El hombre gritó furioso. Llegué a casa por la noche y no había nadie. Nastia empezó a inventar excusas y a disculparse sobre la marcha. Le dijo a Seriosa que había pasado la noche en casa de su amiga con su hija, que había bebido vino, se había sentado, había hablado y se había quedado a dormir en su casa. Y Seriosa la creyó, o quiso creerla. Siguieron viviendo, y Nastia nunca dio ninguna razón. Unos días después, Seriosa recibió el alta del hospital, su mujer se reunió con él. Ella preparó la cena, vino. Pasaron una velada romántica. Todo fue bien. Después de este incidente, como Nastia tenía miedo de perder a su familia, dejó su trabajo. Para encubrir su infidelidad. Se dio cuenta de que Sergei no la perdonaría. Y Dimitri no la necesitaba. Pero al cabo de una semana Seriosa sintió molestias y acudió a un andrólogo. Según los resultados, los análisis revelaron una enfermedad venérea. Seriosa, por supuesto, no es tonto. Todo le quedó claro enseguida, era insoportablemente doloroso semejante traición. Él no esperaba tal golpe en la espalda. Y aquí es así. Mientras estaba en el hospital, su esposa con un taxista. Nastia le rogó que la perdonara. Sufría un dolor insoportable, amaba a Nastia, pero al mismo tiempo no podía mirarla en absoluto. Durante el proceso de divorcio, Seriosa perdió 20 kilos de peso a causa del estrés. Nastia pasó de ser una jovencita a una abuelita cascarrabias, lloraba todo el tiempo. La hija lloraba, suplicaba a su padre que no se fuera. Pero Seriosa no podía quedarse. La familia se desintegró. Segunda historia. Natalia y Mijail llevaban 9 años casados. Tenían un hijo en edad adulta, al que querían mucho. Mijail viajaba a menudo por trabajo y Natalia y su hijo se quedaban en casa. Era una buena anfitriona, la casa siempre estaba limpia y había comida deliciosa en la mesa. Y llegaron las tan esperadas vacaciones, Mijail estaba en casa, y de la nada cogió el teléfono de su mujer. Mijail nunca había mirado allí. Primero miró los contactos, luego fue a WhatsApp y se quedó atónito cuando vio la correspondencia de su mujer con un desconocido. Por esa correspondencia se enteró de que su mujer salía con él desde hacía 4 años. Estaba casado, tenía 2 hijos, y se describían todo con detalle, y a veces incluso se enviaban fotos cándidas el uno del otro. A Michael casi le da un ataque, porque confiaba en su mujer, no podía reprocharle nada. Y no tenía ni idea de que su mujer podía engañarle. Además, por la correspondencia se enteró de que estaba embarazada de ese tipo y que había abortado. Pero lo que más le sorprendió fue cuando tuvo tiempo de tener una aventura. Bueno, sí, claro, pensó Mijail, mientras yo estoy de viaje de negocios, durante este tiempo,
tú puedes tener tiempo para hacer lo que quieras. Cuando llegaba, su mujer siempre le recibía con cenas deliciosas, siempre le abrazaba, le besaba. Nunca había visto un enfriamiento por parte de ella. Mijaíl estaba furioso. Pero decidió no sacar conclusiones precipitadas. Se calmó un poco y le regaló a su mujer un teléfono nuevo, que tenía una escucha incorporada, era muy caro, pero realmente quería tener pruebas. Durante varias semanas escuchó su diálogo, muchas más cosas interesantes, aprendió no solo sobre su mujer, sino también sobre sus amigos. Una de las cuales también tenía un amante de su colectivo, aunque estaba casada y eran amigos de la familia. Cuando ya había recogido trapos sucios, incluso más de los necesarios, se lo presentó todo a su mujer. Se armó un gran escándalo, ella lloró, pidió perdón, dijo que solo le quería a él. Pero él no pudo perdonarla. Todo esto sucedió delante de su hijo, él lloraba muy fuerte, y solo repetía lastimosamente: «Mamá, no llores». Michael no pudo contenerse, a pesar de ver en qué estado se encontraba el hijo, y solo continuó gritando y acusando a su mujer. La echó de casa con sus pertenencias, el hijo se fue con su madre, aunque Mijaíl le dijo que se quedara. Cada vez que Michael iba a casa de los padres de su mujer para ver a su hijo, el niño estaba muy preocupado y el corazón de Michael se desgarraba de angustia. Su mujer hizo intentos de reconciliación, y Mijaíl decidió darle una oportunidad después de todo, por el bien de su hijo. Empezaron a vivir juntos de nuevo, y todo pareció mejorar, ella se convirtió en una esposa ejemplar, simplemente ideal. Mijaíl consiguió otro trabajo, en el que no había absolutamente ningún viaje de negocios. Compraron un piso nuevo e hicieron reparaciones en él. Habían pasado 3 años desde la traición. Y un día había vacaciones de mayo, y la esposa dijo que se iría al campo, que tenía que arreglar el jardín. Y Mijaíl se fue de casa con sus amigos durante 3 días, a su hijo se lo llevó su abuela. Durante la casa, él y sus amigos hablaron de sus familias, de cómo vivían, contaron sus historias. Y Mijaíl pensó que él tenía una familia normal en comparación con los demás. Le invadieron sentimientos y decidió sorprender a su mujer. Para ir directamente a la dacha con flores, dijo a sus amigos que se iría un día antes de lo previsto. Por la noche se preparó, fue a la ciudad, compró flores, un gran pastel y una botella de vino, y condujo hasta la dacha. Cuando se acercaba a la dacha, vio un coche negro desconocido fuera de la casa. Algo había pasado, pensó, la idea de engañar a su mujer ni siquiera se le había ocurrido después de aquella historia. Pensó que ya había aprendido de la amarga experiencia y que no la repetiría. Cogió el bate, que siempre llevaba en el coche, y, rodeando la casa por el otro lado, se acercó a la ventana. Hacía mucho calor, las ventanas estaban abiertas, y al mirar por la ventana vio todas las cosas que suceden en las anécdotas clásicas. Esposa y amante, en todo su esplendor. Mijaíl se quedó boquiabierto. Preguntó: bueno, se pusieron tórtolos. La esposa, temblando con todo su cuerpo, dijo en voz baja: no es lo que piensas. Ya no pienso nada en absoluto, dijo Mijaíl. Se divorció de su mujer, pronto tuvo otra familia, nació otro hijo, y ya no se arrepentía de lo que había hecho. Su única pena era su hijo, que vivió muy duramente el divorcio de sus padres. Esta historia demuestra una vez más que es imposible perdonar el engaño y la traición. Una vez engañada una vez, una persona no para. Las personas que engañan una vez simplemente no existen. Hay personas que engañan o no. Y cuando Michael decidió dar una segunda oportunidad a su mujer, simplemente aprobó que la engañara. Esa es la historia. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias.